¿Cómo le va, amigos y amigas? Esto es Economía y Negocios. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo y es ¿por qué debemos ahorrar? Mi nombre es Pablo y vamos a hacerlo junto con Patricio. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, es un gusto estar aquí. En el día de hoy le vamos a decir a nuestros oyentes que, como siempre, es un tema muy interesante, así que le vamos a ver que se queden hasta el final. En el día de hoy vamos a hablar, como decías vos, la importancia del ahorro, ¿no? ¿Por qué debemos ahorrar? Y muchos desestiman esa palabra. Si bien desde chicos a veces nos dicen la importancia de ahorrar. Bueno, por un lado, el ahorro es muy importante, siempre y cuando podamos, porque a veces según la situación es medio complicado, pero es muy importante dejar un dinero sin gastarlo y de ir ahorrándolo. ¿Pero qué significa ahorrar? ¿Dejarlo en la casa? Más, cuando hay un país con inflación, no, olvídate. Ese dinero que separamos lo debemos invertir. Y aquí te voy a dar la derecha a vos, que sos más experto en el tema de inversiones, para que ese dinero vaya creciendo y en un futuro pueda ser una cantidad considerable que nos ayude. Exactamente, Patricio. El hecho de ahorrar implica, obviamente, juntar una determinada cantidad de dinero para hacer algo a futuro. Muchas veces no es conveniente tener el dinero en sí, sino realizar una compra de un bien o un activo, que puede ser un activo financiero, por ejemplo, que es lo que yo estoy más especializado en eso, o si no puede ser otro tipo de activos. Me refiero a activo financiero, me refiero a acciones en el mercado. Es una forma de ahorro, una forma de invertir. Obviamente que está el método tradicional, que es ahorrar en billetes, pero con una divisa o una moneda que no sea, en el caso de Argentina, por ejemplo, que no sea el peso argentino. A ver, se puede ahorrar en peso argentino, pero obviamente la inflación te va a restar muchísimo a muy corto plazo. Y a mediano plazo ni hablar, y a largo directamente ya te vas a quedar sin nada. Es importante ahorrar. ¿Por qué es importante ahorrar? Porque el ahorro te permite generar una determinada cantidad o juntar una determinada cantidad de dinero o de bienes en los cuales a futuro lo vas a intercambiar por otra cosa y vas a abrir las puertas a darte otras posibilidades en la vida. La inversión justamente tiene eso como meta, hacer algo a futuro en el cual puedas tener una vida con una calidad mejor, ¿sí? Una mejor calidad de vida, mejores ingresos, y cuando uno tiene más dinero, obviamente que tiene mayores oportunidades, porque es la realidad. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual se mueve prácticamente todo por dinero. No nos vamos a referir a que nos vamos a volver locos por dinero, o que vamos a perder la cordura, por así decirlo, por el dinero, pero sí hay que tener un cierto sustento o un cierto ingreso en el cual nos podamos permitir una vida digna y también a nuestros seres queridos. Por eso es importante el ahorro. ¿En dónde invertir? Bueno, yo siempre aconsejo el mercado financiero. Sí, estoy de acuerdo contigo. Igual quiero agregar que muchas personas por ahí confían en la jubilación. Entonces una persona podría decir, bueno, ¿para qué voy a ahorrar tanto si yo después voy a tener una jubilación? Tengamos en cuenta que el tema de la jubilación, y lo podemos hablar en otro podcast específicamente, es todo un tema, pero está en el mundo, se enfrenta a un colapso, ¿sí? Porque no alcanza la cantidad de activos para sostener algo que es de tanto peso, ¿no? Por ejemplo, para que una jubilación funcione, un sistema jubilatorio, dice que se necesitan 4 activos por un pasivo, que sería el jubilado. Si un sistema colapsa, con mayor razón debemos pensar en el futuro y no confiarnos en decir vamos a tener una jubilación, porque no se sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces lo que podemos ir haciendo, como decís vos, es invertir. Y bueno, vos manejás muy bien ese tema, pero hay muchas opciones. Está, como yo decía, el tema de bienes raíces. También podría ser comprar una moneda fuerte como el dólar. Quizás no ganes mucho, pero mantenés y te proteges de la inflación. O si las personas no son expertas, pueden delegar a un fondo de inversión, pero que sea, como siempre digo yo, muy serio y esté avalado por un organismo, ¿no?
Exactamente, Patricio, tal cual. Muchas veces yo lo pienso de esta manera, cuando uno no puede ahorrar, en realidad está parado en el tiempo, o sea, estás paralizado. Si no podés ahorrar durante meses o durante años, que a mí me ha pasado, y me suele pasar de vez en cuando, eso te resta oportunidades. Entonces, por eso fíjense lo importante del ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro te va a dar oportunidades a futuro. No solo para invertir en lo que sea, sino también para todo tipo de emprendimiento que uno quiera hacer. ¿Sí? Que en realidad estás haciendo una inversión. Tarde o temprano haciendo una inversión. Es importante lo que decías con respecto a la jubilación. No hay que confiarse de la jubilación. ¿Por qué? Porque si uno emprende algo, genera sus propios ingresos, y esos ingresos no tienen techo. No es como la jubilación, que es una entrada determinada y que tiene un techo. O sea, es un monto determinado que te lo fija el Estado o un organismo o una empresa. Y eso es como si fuese un sueldo. En cambio, si uno emprende, tiene un negocio propio, tiene la posibilidad de llevar ese techo a una altura mucho más elevada, o no tener un techo determinado. ¿Sí? Eso es una de las cosas bastante buenas. Y bueno, eso es una de las cosas que estaría bueno charlarlo en otro podcast. Y bueno, esperamos que continúen mirando o escuchando nuestros podcasts. Sí, totalmente. Y quisiera agregar otro punto. Más en países que tienen una alta tasa de inflación. Porque si son países estables, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, vos decís, bueno, me voy a jubilar, vos sabés lo que va a pasar, tenés una idea bastante acabada. Pero en países, imagínate, con una inflación tan alta como Argentina, bueno, Venezuela ni hablar, o algún país africano, ¿quién te protege de eso? Porque la inflación va a un ritmo muy superior a la jubilación, porque la jubilación la actualizan realmente, o sea, la actualización es bastante deficiente, entonces siempre va a ir perdiendo. Por eso está muy bueno invertir y también pensar en el tema del interés compuesto, que sería un lindo tema para hablar en otro podcast, porque ¿qué significa? Que si yo dejo un monto determinado, esto no es un plazo fijo simplemente, plazo fijo es dejamos un monto, después retiramos y la ganancia que nos da el banco generalmente está apenita abajo de la inflación, no nos sirve. Pero en un fondo de inversión, en otro organismo, si nosotros dejamos un monto y lo mantenemos en el tiempo, podemos crear una diferencia a futuro. Ese es el consejo que yo les puedo dar. ¿Querés agregar algo más, Pablo? Sí, simplemente que yo siempre hincho mucho con el mercado financiero. ¿Por qué? Porque al momento de invertir, cuando uno dice, bueno, tengo un ahorro, lo voy a invertir. Bueno, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Qué vas a hacer con los ahorros? Lo podés invertir en bienes raíces, en una compra de vehículos, depende del monto que sea, una moto, lo que sea, una casa, un campo, lo que sea. Ahí estamos hablando ya de mucho dinero, pero vayámonos al común de la gente, a la mayoría de las personas. Cuando uno puede ahorrar, no podemos ahorrar mucha cantidad de dinero, ahorramos un poco de dinero. Entonces, con ese poco de dinero sí lo podemos invertir y sí podemos generar más dinero. Por eso es que el mercado financiero te abre esa puerta, porque no es para invertir grandes cantidades, sino que podés invertir pequeñas cantidades de dinero. No necesariamente necesitas sumas elevadas. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y aparte, yo te diría en emprendimientos. Uno puede invertir en un emprendimiento que por ahí algunos resultan, otros no resultan, pero no se sabe, hay que analizar bien, como siempre. Y si el emprendimiento funciona, qué mejor inversión que invertir en ese tipo de negocios, ¿no? Bueno, por mi parte ya me despido, Pablo. Yo también, un gusto haber participado en este podcast con vos, Patricio, y bueno, ya veremos la próxima con muy buenos temas a futuro. Y bueno, por último, pedirle a la gente que deje sus comentarios, que se suscriban, el canal está creciendo muchísimo, pero bueno, será hasta pronto.